Este podcast tiene como objetivo informar y generar reflexión sobre los derechos humanos. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura oficial de la DDHPO. Que decía, a los periodistas no los matas a balazos, a los periodistas mátalos desde las tripas. Agárralos desde las tripas y niégales el convenio, niégales el recurso, niégales esto. ¿Para qué? Para que entonces los periodistas se conviertan en corifeos. Puedes tener la mejor investigación, puedes hacerla, igual tienes los argumentos, ya tienes las pruebas, tienes todo que puede dar una verdad, ¿no? Y cuando ya la tengas, ponte a pensar, esto que yo hice, esto lo que voy a hacer, lo que voy a sacar, lo que voy a difundir, ¿vale la pena poner en riesgo mi vida? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Tus Derechos en Corto, un podcast de la DDHPO. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sin lugar a dudas importante, no solo para las instituciones, sino para la sociedad. Vamos a hablar del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de prensa. Y para ello tengo como invitados muy especiales a Alondra Olivera, ella es reportera, y a Tarek Alaniz, él es periodista. Son compañeros pues, de la vida, son compañeros quienes traen la noticia, quienes traen la información, el comentario, el análisis de todo lo que pasa en nuestras sociedades. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestro podcast. Gracias Por la invitación y acudimos con todo gusto al llamado. Pues vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Me gustaría, Tarek, que nos comentaras primeramente tú desde tu perspectiva. ¿Cómo ves la situación de la libertad de expresión en este momento? El mundo no necesita siempre, por nuestra naturaleza gregaria, de interactuar, de informarse, de poderse comunicar. La cultura es un producto humano que se forja a través del contacto, a través del vínculo. Y este vínculo no se puede tejer si no hay información. Entonces, en cualquier estado democrático moderno, la información tiene que ser un bien público, un bien al cual todos los ciudadanos tengan acceso. Y a partir de que un ciudadano tiene acceso al bien público llamado información, es como puede formar opinión, es como puede intervenir en la vida política y en la toma de decisiones de esa sociedad, de tal manera que si no hay un derecho efectivo a la información, si no hay un periodismo libre, si no se ejerce esta facultad o esta prerrogativa con la responsabilidad debida, el ciudadano se ve vedado, se ve restringido en el conocimiento de los asuntos que nos involucran a todos, de decisiones que requieren el concierto de todos, porque al final de cuentas en ellos radica el impacto. No puede existir una sociedad, no puede progresar un estado, no puede modernizarse una ciudad o una demarcación, sino es a través del conocimiento de la información y del desdoble que tiene el ciudadano para poder criticar, para poder sugerir, para poder proponer las soluciones a los problemas públicos. Por eso es que lo que hoy ocurre en México, la violencia que en algunas zonas se ha generado, no solo por parte del Estado, no solo por parte de las organizaciones políticas o sus actores principales, sino en relación con grupos de crimen organizado, con organizaciones sociales. Este clima que a veces se puede ver crispado, restringe y de alguna manera impone ya sea censura o autocensura, que son dos puntos o dos situaciones que nos llevan a haber mermado este derecho, esta posibilidad de la ciudadanía en general de poderse informar, de poder, insisto, participar en la toma de decisiones fundamentales de Oaxaca o del país entero. Alondra, desde tu perspectiva, porque bien sabemos que ambas perspectivas cambian muchísimo, aunque se dediquen casi a lo mismo. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? De la libertad de expresión. Bueno, yo creo que pues es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, independientemente si somos periodistas o no. Y que pues es un derecho que está en la Constitución y que todos debemos de ejercerlo, ¿no? Yo creo que el contexto cambia en el sentido de que yo como reportera, pues el derecho que me permite informar, dar a conocer cierto tipo de hechos y que estos no se vean mermados ni limitados, ¿no? Yo siento que es lo que está pasando un poco, que esta libertad de informar, de expresarme a través de la labor que yo hago,
pues se ha visto un poco mermado por cierto tipo de contextos en el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Sí. Tanto lo que ha dicho mi compañero Taré sobre la violencia generalizada que vivimos en todo el país, que vivimos en el estado, pero también en temas de pues actores públicos y privados, ¿no? Cómo nos vemos limitados ante ciertas situaciones para poder dar a conocer a la ciudadanía pues cierto tipo de información que estamos viviendo en el estado y en el país. En este sentido, a mí me gustaría hacer mucho hincapié en que actualmente ejercer el periodismo, ejercer esta labor es riesgoso. Sí. ¿Por qué podríamos hablar de que antes siempre ha sido riesgoso? Por el hecho de que muchas veces un periodista, un reportero incomoda muchas veces a quien le esté llegando, ¿no?, esa incomodidad. Pero en este momento específicamente, ¿consideran que el periodismo está en riesgo más que nunca, Alondra? Pues a mi parecer, y creo que muchos compartimos esta opinión, sí, ¿no? Es una labor muy noble, pero de muy alto riesgo. Creo que incluso pues es un poco más, toda profesión yo creo que tiene cierto tipo de riesgo, ¿no? Pero creo que en el caso del periodismo, de la labor de informar, es un poquito más, sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo en este momento, que es la violencia, el control de algunos grupos de la delincuencia, las amenazas que vienen de distintas partes, ¿no? Tanto del sector privado, organizaciones sociales, organizaciones de transportistas, que en Oaxaca se da mucho, incluso del mismo estado, ¿no? A no publicar cierto tipo de información o haberte limitado por ciertas cuestiones, ¿no? Que van desde que pues el Estado es el mayor proveedor de recursos y que algunos pues es la forma que se vive aquí, ¿no? Porque realmente en Oaxaca yo creo que ya hay muy pocas empresas que realmente te proveen tanto de un salario fijo, de prestaciones, que muchos compañeros carecen de prestaciones y bueno, pues ante esta situación pues se ven como comprometidos, ¿no? Si lo pudiéramos decir así, pero también en el tema pues del riesgo del día a día, ¿no? Que como te digo, para mí es pues las cuestiones de la violencia que se vive en muchas partes del estado. Mira, yo sí considero que en el asunto del riesgo sobre el periodismo es un tema de corresponsabilidades. Primero, el tener un micrófono a tu alcance, el tener una onda radial a tu servicio, una página web en donde las audiencias te lean, donde conozcan tu opinión, donde se puedan informar de los acontecimientos, es una alta responsabilidad. Coincido con la compañera, con Alondra, cuando afirma que este derecho tiene que salvaguardarse a toda costa, que no podemos permitir que haya mermas o que pueda periclitar esta posibilidad de las personas a informarse. Sin embargo, tanto culpa hay de un lado como culpa hay del otro. ¿Por qué razón? Porque una investigación con rigor periodístico, porque una investigación que descubra un acto de corrupción, que ventile un acto de posible desvío de recursos o alguna conducta impropia de un actor político, cuando tiene rigor, cuando tiene peso, cuando tiene sustento, no admite más que la verdad, porque eso es. Los reporteros tenemos que atenernos a los hechos, y con base en los hechos es como tenemos que informar. No podemos anticipar juicios, no podemos hacer calificativos, porque los adjetivos, si no nutren la nota, la desacreditan. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, con esa fragilidad, siguiendo la ley del menor esfuerzo, se sueltan versiones, se diseminan informaciones que no tienen respaldo. Ese es un punto que hay que ponerlo sobre la mesa. Y cuando alguien surge con una propuesta crítica, con un posicionamiento incisivo, con un documento, con un reportaje contundente, lo quieren meter al mismo huacal en donde está todo lo demás, que se hace sin la debida responsabilidad y sin el debido rigor. O sea, no estoy lanzándome en contra de nadie. Lo único que digo es que hay que hacernos responsables
tanto de cuidar de dentro nuestra propia profesión, nuestra propia ocupación, como de fuera. Porque la amenaza no solo viene desde el punto de vista externo. Cuando desde el poder se te impone una agenda, cuando desde el poder se te marca una pauta, cuando desde el poder se te dice ejemplo, y es un ejemplo muy plausible que además todos ya lo conocimos. Alejandro Moreno Cárdenas, que decía, a los periodistas no los matas a balazos, a los periodistas mátalos desde las tripas. Agárralos desde las tripas y niégales el convenio, niégales el recurso, niégales esto. ¿Para qué? Para que entonces los periodistas se conviertan en corifeos, en aplaudidores, y ya no tengan esa libertad, ya no se sientan con la posibilidad de investigar, porque tienen, como dice Alondra acertadamente, un sueldo seguro, las prestaciones de ley, y entonces las preocupaciones económicas queden de lado y sean las propias preocupaciones profesionales de la profundidad y la dimensión que pueda tener un reportaje. Entonces, tiene que verse desde dos puntos, desde corresponsabilidades, tanto de los reporteros de hacer bien nuestro trabajo, como de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, de evaluar y de calificar adecuadamente la información que se les presenta. Porque no sé si ustedes lo han visto o si es un fenómeno que haya podido percibir la audiencia de este podcast o incluso la audiencia que sigue otras plataformas, que a veces el contenido de valor no lo estiman. Y es un contenido que toma tiempo, que toma días, que toma incluso meses poderlo investigar, sustentar y corroborar por un contenido que es basura, que es propiamente chisme, que no tiene ningún sustento. Y ese es el punto que a veces las empresas prefieren. El rating contra el contenido de valor. Y cuando dejamos de lado nuestra posibilidad de hacer periodismo de verdad y nos vamos al periodismo de mentiras, al periodismo de intriga, o nos dedicamos a la calumnia o a la información que entre sí, ¿no? o verdad o mentira, es cuando también nosotros mismos ponemos en riesgo el periodismo. Entonces el periodismo está amenazado sí por la violencia, sí por el hostigamiento económico, sí por la persecución que pueda haber de grupos sociales o de organizaciones criminales, pero también está amenazado porque estamos dejando de hacer lo que nos toca hacer como periodistas, de investigar, de profundizar y también en algún momento de reconocer cuando no hay información, de decirlo cuando no tenemos todas las evidencias. Pongo un ejemplo muy concreto, lo que sucedió en la Ciudad de México. Lo que pasó con el personal de Clara Brugada, gente muy cercana a ella. No sabemos más. No podemos especular si fue el crimen organizado, no podemos, no tenemos más herramientas. Lo único que sabemos es que fue un ataque directo, que hubieron 2 muertos y que eran servidores públicos. Eso es todo. Más allá es aventurarse. Y pasa aquí también en Oaxaca. De repente surgen versiones que no se pueden corroborar y allá andan diseminadas por toda la red o por algunos medios. Y entonces tú cuestionas, ¿qué calidad está uno dando? Y también si uno no está contribuyendo a esa propia debacle. Yo creo que algo que tú dices y que lo puedo traducir así es que pues este reto es la desinformación que estamos enfrentando en los medios de comunicación, ¿no? Y en las distintas plataformas sociales, creo que es otro reto que tenemos en los medios de comunicación, las distintas plataformas sociales, por la que ahora también se puede informar, ¿no? Y realmente si un medio no se actualiza o si de estos que venimos trabajando desde mucho tiempo, desde el periódico impreso, Sí. Ahora las versiones digitales y a la hora también a informar en mínimos párrafos, ¿no? Y yo siento que es un reto y la desinformación y las tecnologías nuevas que ahora tenemos, ¿no? Y fíjate, yo te voy a contar algo. Yo recientemente tomé un curso sobre periodismo de investigación, ¿no? Entonces, mi profesor me decía, puedes tener la mejor investigación, puedes hacerla, igual tienes los argumentos, ya tienes las pruebas, tienes todo que puede dar una verdad, ¿no? Y cuando ya la tengas, ponte a pensar, esto que yo hice, lo que voy a hacer, lo que voy a sacar, lo que voy a difundir, ¿vale la pena poner en riesgo mi vida? Y me dijo, podrás tener la mejor información y la mejor nota, pero a costa de tu vida. Entonces tú te pones a pensar en eso que podemos traducirle
esto es complicado, ¿no? Porque, pues, tiene razón. O sea, yo soy madre, que también es otro de los retos que enfrentamos las mujeres periodistas, pero tiene razón, poner en riesgo mi vida, dejar a mis hijos solos, y creo que, pues, por eso hay tantos periodistas asesinados, y sobre todo que la labor periodística en México sea de las más riesgosas. Con todo lo que comentan, yo lo he visto, yo lo he notado que con el paso del tiempo el periodismo ha perdido fuerza, ha tenido muchos cambios, tanto del impreso, de la transición de impreso a digital. A pesar de ello, hay algunos medios impresos todavía existentes, pero ¿cuál ha sido el pro, digámoslo así, y los contras de esta transición que han vivido los medios de comunicación y por ende los periodistas y por ende los reporteros? Mira, pongámoslo en esta dimensión. Las sociedades son cambiantes. Decía Heráclito de Éfeso, en el siglo V a.C., que ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río. Y eso tiene mucha lógica, porque la corriente pasa y sigue llevando el fluido y es eterna. Y quiero traspolar esta idea al periodismo. El periodismo de ayer, el periodismo de nuestros padres, de nuestros abuelos, no es el mismo periodismo de hoy. ¿Por qué? Porque antes el periodismo se escuchaba a través de la radio, porque antes se consultaba a través del papel, y desde luego había retos para las compañías periodísticas en aquella época. Producir un noticiero de radio era súper complejo. Imprimir un periódico, no se diga. Y además enfrentaban la dureza del régimen que controlaba la fábrica de papel. O sea, cada tiempo tiene su complejidad, cada tiempo tiene su desafío. Pero el desafío de hoy, el que nos enfrentamos nosotros como periodistas, es la posverdad. Es la desinformación. Es la manipulación que se intenta hacer de la información. Y dice algo muy cierto, Alondra. Somos periodistas, pero no somos héroes. Y tenemos que entenderlo. Y también tenemos que sopesar cuál es el impacto de lo que voy a comunicar. ¿Qué va a pasar con mi comunidad cuando yo ventile un hecho? Y lo segundo, que aquí sí hay que dejarlo muy en claro, es ¿a quién va a servir lo que voy a difundir? ¿A qué actor político le va a hacer el caldo gordo? ¿Y por qué razones lo va a retomar? Pongo de ejemplo al expresidente López Obrador. Cuando se conoció lo de Ayotzinapa, se rasgaba las vestiduras, se indignaba, pedía justicia, pedía transparencia, que esclarecieran el caso, que los presentaran con vida, que era un crimen de Estado. Le tocó ser presidente y no pudo descifrar esa bendita verdad histórica, que además es un concepto jurídico, pues, pero no nos metamos en eso. Pero son temas complejos. Entonces, ¿cuál es la utilidad política? Nosotros no hacemos política, hacemos periodismo, pero también tienes que dimensionarlo. ¿Y contra qué te vas a enfrentar? ¿Contra una demanda? ¿Contra un acoso? ¿Contra un atentado? ¿Contra qué te enfrentas? ¿Y a qué sirves? Sí, uno puede decir, yo sirvo a la verdad, yo sirvo a los hechos, sí. Pero precisamente como no somos un programa de complacencias, como no somos una revista del corazón, como no somos un portal de buena onda, entonces el periodista tiene que saber decidir qué batallas enfrentar, qué luchas dar, y tiene que sopesar. En el caso de las mujeres, son madres de familia. Entonces no pueden dejar a sus hijos en la orfandad. No se pueden permitir el lujo de decir, bueno, yo aviento esta información que tengo y tengo el sustento y tengo el expediente y tengo las pruebas. Sin embargo, no deja de ser alto riesgoso, porque incluso desde el poder se criminaliza el periodismo. De repente te dicen chayotero, vendido, come cuando hay. Y yo quisiera saber en dónde está la ventanilla en donde nos dan un dinero o dónde cobramos. Porque si no estás con el régimen, te dices que eres chayotero. Cuando dices, oye, a mí me parece que lo que hicieron en la central de Abasto, por ejemplo, con el operativo Pescador, fue un éxito. Sí, con sus complejidades, con sus retos, con sus desafíos. Sí, pero nadie le había entrado. Ya se hizo.
Ok, de acuerdo, pueden haber críticas, pero cuando te dicen, oye, ¿y por qué antes criticabas y por qué ahora lo alabas? Porque hay que entender una cosa, que ni todo está bien ni todo está mal. Y que uno también como periodista tiene la posibilidad o el derecho de editorializar la nota y de comentar la información que a nuestro juicio parece correcta. Pero también tú señalas cuando algo no funciona y dices, a ver, esto está mal y esto no se ha hecho correctamente. Te pongo un ejemplo. El miércoles sin ambulantes en el centro histórico. A mí me parece una soberana tontería. ¿Por qué? Porque siguen estando los puestos ambulantes ahí instalados. Ahí están las armazones en las calles. Entonces, ¿qué sentido tiene restringir una actividad económica durante un día si no quitas todo el andamiaje que hay? Son ejemplos plausibles de los retos y, como dice Alondra, de cómo tienes que ir planteando tu información y la comunicación que haces con las audiencias que te escuchan o que te leen. Alondra, de lo último que platicamos, ¿cómo ves tú esta transición que han vivido los medios de comunicación? ¿Cuáles han sido los retos? Bueno, independientemente de que ya planteé algunos, yo creo que pues es una transición pues de acuerdo a lo que ya estamos, ¿no? O sea, ya no podemos echar mirada para atrás, ¿no? Sino seguir para adelante. Y a mí, fíjate que yo siempre había planteado de que hay que recuperar el periodismo, hay que generar que estas nuevas audiencias, porque mucha de la audiencia que ya tenemos pues son jóvenes, sí, muy propositivos, que ahora pues ya no se les da tanto esto de la reporteada del periodismo, sino ya más bien pues creadores de contenidos, ¿no? Porque ya se dieron cuenta pues que también es una nueva forma de comunicar y que ahora lo están aceptando o está en la aceptación de la mayoría, ¿no? Y yo decía, no, pues hay que recuperar esto del periodismo, generar que una buena información la puedan volver a leer y ya no generar textitos chiquitos, porque a veces no lo puedes decir todos en 5 párrafos, ¿no? Pero bueno, creo que también es importante pues ya ir avanzando también, porque también estas nuevas generaciones que ya nos alcanzaron, pues hay que brindarles la información y generar que ellos también tengan el interés de informarse por los acontecimientos, porque yo veo mucho desinterés en ciertos temas, en política, que es algo que ya no quieren saber, ¿no? En temas como de la elección próxima del Poder Judicial, que muchos, o sea, no veo ni el más mínimo interés en algunos, no quiero decir todos, en algunos, o sea, no les interesa, ¿no? Pero no saben la relevancia que tiene esto, ¿no? Porque no va a ser la primera vez que pues en el país se va a poder elegir a los juzgadores mediante voto directo, ¿no? Y bueno, yo creo que pues también estos retos para las nuevas generaciones es generar contenidos que realmente informen y no desinformen. Para mí creo es lo principal. Yo quisiera preguntarte, Alondra, finalmente, ejercer el periodismo es complejo en sí, ¿no? Pero ejercer el periodismo y ser mujer es todavía más complejo, considero yo. Entonces, coméntame, ¿cuáles han sido los retos? Tú llevas muchos años en este tema del periodismo, de redactar, de estar en calle, de estar ahí donde está la noticia, donde hay conflictos sociales. ¿Cuáles han sido los retos como mujer y además como madre? Pues yo no sé, yo creo que muchas madres que son trabajadoras, independientemente de si son periodistas o no, yo creo que nos partimos en dos. Porque, sí, en 20. Totalmente. Sí, o sea, porque, o sea, yo trabajo en radio, trabajo para televisión, tengo mi propio proyecto de información y soy mamá, ¿no? Entonces yo digo, a veces tengo que ir a la guardería, tengo que regresar, tengo que redactar, tengo que apurarme y a veces me veo presionada, pero trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. O sea, yo cuando entro en trabajo yo lo doy todo, porque sé que va mi profesión ahí, mis ganas de trabajar, el amor que yo tengo por el periodismo, porque para mí el periodismo o la reporteada es bien importante, fíjate, a mí me gusta contar historias, porque yo siento que le doy voz a personas que no tienen acceso a un micrófono, a una plantilla para escribir, a un
a una plantilla a medio de televisión, que es donde damos a conocer las cosas y que por medio de eso pues le damos el derecho a la sociedad, a la ciudadanía, de dar a conocer lo que ellos sienten, sus necesidades, lo que quieren exigirle a las autoridades, ¿no? Y bueno, ya mi otra faceta pues es correr, regresar, ¿no? Pero también siento que para las mujeres el periodismo o cualquier ámbito de trabajo es bien complicado porque todavía creo que no hemos superado esa etapa de las desigualdades, ¿me entiendes? Yo creo que todavía hay empresas o hay trabajos en donde las mujeres no ganamos igual que los hombres, ¿no? Que no tenemos esta igualdad de oportunidades, que si bien ya hemos ganado muchísimo terreno y que nos hemos ido abriendo brecha, muchas por nuestra propia cuenta, todavía persiste esa desigualdad de oportunidades y que se presenta en todos lados, porque esto todavía no se desplaza totalmente y yo creo que es un reto permanente que tenemos y que vamos a tener que seguir pues lidiando y enfrentando y erradicando. Tania, me gustaría comentar algo que platicábamos al inicio, el tema de esta diferencia de decir soy periodista o soy reportero. Creo que muchos de los compañeros como que el hecho de decir soy reportero, uno se siente como un nivelito, un escalón más abajo que el periodista, ¿no? Cuando realmente creo que no es así, ¿no? Es como una variante de esta labor que se hace, pero creo que no es como que tiene más o menos. Sin embargo, también creo que hemos entrado, o el periodismo ha entrado un tema de malas prácticas, ¿no? Un tema en el que también, ¿no? Esta desinformación, de sacar la nota por sacar, ¿no? Y utilizar palabras, utilizar términos que no existen y que no son para pegar más, ¿no? Para hacer mediático un asunto. Y entonces, ¿cómo ves tú la situación actual en este? Mira, los periodistas viven de las historias. No puede funcionar un medio de comunicación si no embebe de lo que sucede en la calle. Esto es, desde la comodidad de una oficina, desde la comodidad de una cabina, puedes coger un diario y repasar las notas al aire. Puedes consultar internet y leer lo que dicen las páginas que difunden noticias. Pero al final del día, ningún medio se puede sostener si no es a través de los reporteros que día a día recorren las calles, cubren la fuente y te llevan la nota de primera mano. Entonces, no es que el reportero esté al final de la cadena, es que el reportero es el alma del medio, es el corazón por el cual fluye la información. Y ese es el valor que tienen. Claro, muchos de nuestros compañeros o nosotros mismos nos fuimos formando en la brega, pero eso es una labor de conjunto. Informar es una labor de equipo, porque uno puede estar al frente del micrófono, uno puede estar al frente de la computadora para teclear el texto, pero sin la información que nos llegan los reporteros, sin el dato, sin la nota que viene de la calle o de las fuentes, muy poco podríamos hacer, muy poco podríamos informar. ¿Por qué razón? Porque ellos son quienes recolectan la información de primera mano. Y obviamente tiene que haber un vínculo de confianza, un vínculo de certeza y una exigencia de profesionalismo. Porque, pongo un ejemplo, no es lo mismo que se cometa un robo a las afueras de una sucursal bancaria contra un cuentaviente a que en el medio, por querer ganar la nota, o en el avance informativo por querer ganar la atención, se diga que hubo un bancazo, por ejemplo. Hubo un hecho violento, sí, pero no fue un asalto bancario, fue el robo a un cuentaviente. Entonces, también de nuestra parte como conductores, como jefes de información, como responsables de la redacción, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una corroboración, filtros para poder tener un control de lo que se está diciendo. Y no necesariamente para censurarlo, sino para comunicarlo acertadamente.
sin generar zozobra, sin influir, sino presentando los hechos, haciendo la crónica, el registro de lo que se tiene que informar. Ese es el reto que tenemos nosotros. Claro, los medios de comunicación, como en radio, como en portales web, nos equivocamos. También nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tenemos que procesar casi la noticia en tiempo real. Porque no tenemos mucho tiempo de meditación para poderlo establecer. Sin embargo, eso no quita que tengamos esa alta responsabilidad de cuidar todo el proceso y de, en su caso, verificar que nuestro reportero nos haya dicho la verdad o esté completa la información para poderla presentar. Porque esos son los retos. Hay que entender que al reportero le llueve, que al reportero le pega el sol, que el reportero anda en el polvo, que al reportero le tocan los gases lacrimógenos, los empujones. O sea, eso hay que entenderlo, porque eso es cierto. Si no, no hay otra forma de que subsista un medio. Se podrá decir que los reporteros sean lo que sean, pero son el corazón, son el alma del medio y todo el equipo se complementa a través de la información que ellos proveen. En este sentido, a mí me gustaría hacer hincapié porque hemos visitado algunas universidades que estudian comunicación, ¿no? Y les hemos preguntado si tienen o han tenido o tienen el deseo de ejercer el periodismo, ¿no? De dedicarse a trabajar en un medio de comunicación. Y todos dicen, no nos interesa. O sea, ¿por qué? Porque ahorita todo es digital, ¿no? TikTok, Instagram. O sea, creo que en ese sentido es preocupante el decir las próximas generaciones que pueden ser nuestros próximos periodistas no están interesados en ejercerlo. Entonces, ¿quién nos va a generar esta información que nos permita hacer una opinión pública, hacer un análisis de lo que está pasando actualmente? ¿Qué va a pasar en un futuro con esto? Y porque, bueno, conocemos a compañeros que en su momento, antes, hace muchos años, ahorita, pues se la ven difícil, ¿no? ¿Por qué? Por la transición que hubo en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué opinión tienes, Alondra? Híjole, pues para mí sí es algo complicado, porque como tú dices, también creo que invitación precisamente de Derechos Humanos, visitamos una universidad y se le preguntó a los chavos y muchos, ya no tienen interés. Creo que ninguno alzó la mano. Ninguno. Muchos dijeron, pues a mí me gustaría ser creador de contenido. No, yo creo que para ese rumbo tal vez sí podríamos ir. No sé qué opinión tengas tú, Tarea. Digo, sí, yo veo un escenario complicado para ciertos aspectos del periodismo, ¿no? De la forma de comunicar más bien. Sí, porque digo, antes, en su momento decíamos, ¿cómo va a desaparecer un medio impreso, no? O sea, es fuerte, tiene toda una estructura, ¿no? Es el cuarto poder, digámoslo así, y ahora están a dos, yo creo, de desaparecer. Justamente estamos en la Hemeroteca Pública de Oaxaca. Hay tantos tomos, registros, periódicos que yo veo que ya no existen actualmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mira, haces una pregunta que yo diría, como decía el gran maestro Pedro Ferriz Santa Cruz, la de los 64,000. Porque ahora sí, como dicen los paisanos, viene junto con pegado. A ver, las plataformas digitales pagan por la generación de contenidos. Pagan por el momento ameno, pagan por el engagement, es decir, el enganche que tiene el contenido para que siga fomentando el tráfico dentro de la plataforma y sigan vendiendo publicidad y sigan vendiendo datos y sigan haciendo el comercio que se hace a través de las redes sociales. Pero ese contenido, en su gran mayoría, si tú lo evalúas, es un contenido, déjame ser amable con el concepto, propagandístico, no periodístico. Y muchas veces ese contenido, si tú lo escuchas, si tú lo reflexionas, si tú lo analizas, encuentras que tiene muchísimas deficiencias, porque generalmente los guiones fueron escritos con inteligencia artificial. Porque las citas que vienen en esos contenidos no son lo que dicen los textos, no son lo que dicen los libros, no son lo que invocan los propios creadores. Sin embargo,
como es un contenido que no está sujeto a evaluación, que no está sujeto a control y que se puede procesar de formas muy disímbolas, sin el rigor y sin esa carga que se exige de profesionalismo del lado periodístico, pues es más atractivo, porque eso cumple la ley del menor esfuerzo. Es decir, con poco esfuerzo gano mucho, con casi nada gano muchísimo dinero. Entonces, ¿para qué me meto a una profesión? ¿Para qué me meto a ejercer el periodismo? ¿Dónde me van a amenazar? ¿Dónde voy a tener líos? ¿Dónde no voy a ganar lo suficiente? No, pues entonces me dedico a generar contenido. Total, eso no requiere de profundidad, de investigación, de profesionalismo. No, sencillo, agarro, copio, pego y le digo a ChatGPT, por ejemplo, a ver, procésame esto y entrégamelo y listo, vámonos. Y el ChatGPT es tan generoso que incluso te busca las imágenes que le vayas colocando. O sea, hay que entender esa parte. Por eso es que, no sé si has leído a Zygmunt Bauman en Modernidad Líquida. Palabras más, palabras menos, lo que Bauman quiere decir en este contexto es, vivimos en una sociedad en donde la propia corriente, que es contenido, ya no comporta, ya no requiere de un continente, porque fluye, y así como fluye se va, entonces suele ser evanescente. Es un contenido que hoy pega y dentro de 15 días ya quedó superado, porque la plataforma ya tiene un algoritmo que presenta la novedad. Y así nos vamos, en esa generación loca de contenidos irreflexivos, y no cuidamos algo que nos sirve para informarnos, o para hacer comunidad, o para ser críticos. Ejemplo, pongo la elección judicial. ¿Quién de aquí sabe cómo realmente va a ejercer el voto el día 1 de junio? Yo mismo aún tengo dudas. Todos. Porque es un bendito enredo. Pero ¿quién está hablando de la complejidad logística, del número de boletas, de en qué casilla se tiene que votar, de cómo voy a requisitar mi boleta, de cómo no va a ser nulo? O sea, hay muchas cosas que no se comunican porque, vuelvo a lo mismo, caemos en esta modernidad líquida, en este flujo de información que corre sin control y que no encuentra continente. Y por esa misma razón hemos perdido la capacidad de análisis, la capacidad de crítica, la capacidad de juicio y la capacidad también de enfrentar esos fenómenos y decir, no, yo no quiero una reforma así. Sí quiero que se modernice el Poder Judicial, sí quiero tener yo como ciudadano el poder, el sartén por el mango, como se dice coloquialmente, pero no quiero que se haga de forma irresponsable, porque estamos dejando que nos gobierne la emoción, que nos gobierne el algoritmo y no la razón. Eso es lo que yo veo. Finalmente, para ir cerrando un poquito nuestro episodio, me gustaría que ambos, como periodistas, primeramente enviaran como un mensaje, una reflexión hacia la sociedad, porque creo que muchas veces la sociedad como que no toma con la importancia necesaria lo que conlleva a ejercer el periodismo. Finalmente es como que, sí, ahí está la noticia y hay un montón de noticias, pero creo que muchas veces la sociedad no comprende el hecho de la importancia de generar información, la importancia de estar en el momento de los hechos, la importancia de ser un columnista, por ejemplo, la importancia de crear una opinión. ¿Cuál sería como la reflexión que ustedes mandarían como a las sociedades, sobre todo a las juventudes, ¿no? Que es como que las juventudes, siento que, como tú dices, han perdido un poco este tema de leer, de análisis, de reflexión, de comprender bien los textos. Obviamente no estamos hablando de que todos, ¿no? Porque hay sus excepciones y muy buenas excepciones, ¿no? Que se interesan, que se involucran, que analizan, que pues hacen toda esta labor que a lo mejor un joven en este momento no lo haría, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión ustedes le darían primeramente a la sociedad? Alondra. Pues mira, yo voy a retomar una frase que construimos en un grupo de compañeros periodistas, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación hace aproximadamente 2-3 años, que precisamente surgió por el asesinato del compañero Ever en Salina Cruz, y que dice: no se mata la verdad matando periodistas. Y creo que con eso digo mucho, porque es una invitación a la ciudadanía a que nos acompañe.
sean empáticos con nosotros, proteja a quienes o cuide a quienes pues tenemos esa o realizamos esa labor de informar, de llevarle los hechos a su casa para que se generen una opinión de lo que está pasando en la sociedad en general. Llevar estos hechos que conocemos a día, desde los asesinatos, violencia, las obras que realizan las autoridades y que se formen una opinión de lo que nosotros les estamos proporcionando. Yo sí me gustaría pedir a estas nuevas generaciones, a la ciudadanía, a que sean un poco más conscientes y empáticos de la importancia que es informar, de la importancia que tiene la libertad de prensa en nuestro país y en nuestro estado. Voy a recordar, palabras más, palabras menos, lo que decía el constitucionalista Piero Calamandrei en un discurso que pronunció ante los estudiantes de la Universidad de Milán en torno a la libertad de expresión. Palabras más, palabras menos, decía Calamandrei que la libertad de expresión es como el aire. No se extraña hasta que uno se está asfixiando. ¿A qué quiero llegar? Que toda sociedad requiere de información y que para poderse allegar de la mejor información requiere de tener un periodismo libre que ejerce esa función de informar, de formar opinión. Mientras una sociedad desprecie a quienes somos los operadores del sistema, de los medios de información, mientras una sociedad no defienda su derecho a informarse, no defienda su derecho a contar con datos fidedignos, con investigaciones, con reportajes de investigación, será una sociedad que irá renunciando poco a poco a sus derechos, a sus prerrogativas, y será una sociedad que se irá hundiendo en una espiral descendente. Algunos por consuelo dicen que es bueno cuando uno llega al fondo del precipicio, porque de ahí no hay más que para arriba. Sí, pero nosotros todavía no descubrimos el fondo. Nosotros todavía no llegamos hasta el punto último de contacto. Y precisamente por eso, como sociedad mexicana, como sociedad oaxaqueña, tenemos que defender la libertad de expresión. Estamos llamados a defender a sus operadores y estamos llamados como sociedad en su conjunto, actores políticos, periodistas, analistas, columnistas, todos en su conjunto, a defender la información como bien público, para que con base en el conocimiento de los hechos, con base en el conocimiento de las investigaciones, podamos tomar las decisiones que resuelvan o que intenten resolver los problemas públicos, porque al final del día, si hoy renunciamos a la libertad de informarnos con profundidad, estaremos renunciando también a una buena parte de nuestra ciudadanía. Pues antes de que podamos llegar al final de nuestro episodio, sí quisiera que también enviaran un mensaje, pero a los compañeros, ¿no? A sus compañeros, a los compañeros de prensa, a los periodistas, a los reporteros. ¿Por qué? Porque creo que también se ha perdido como ese valor muchas veces de la labor que realizan, pero pues también creo que en algunos casos, no sé, siento que algunos como que desinforman, ¿no? Que es muy fácil llegar a eso, ¿no? Cuando lo haces y ves que no pasa nada, lo sigues haciendo y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, pero sobre todo generar conciencia de la responsabilidad que recae en ellos, el hecho de tener voz en una plataforma en la que puedes llegar, ¿no? A muchas personas. Yo he visto que muchos, por ejemplo, estás en el lugar indicado, subes el video y se viraliza, ¿no? Es una responsabilidad, todo lo que se habla, todo lo que se opina, todo lo que se dice, lo que se informa. ¿Alondra? Bueno, yo primero quisiera dar un reconocimiento a todas las compañeras, los compañeros que estamos inmersos en esta gran profesión, porque es una profesión, no es una labor, es una gran profesión, y la responsabilidad que tenemos. Y yo, más que un mensaje, yo quisiera llamarlos a la unidad. En corto, hasta Creo la próxima. que en el gremio nos hace falta estar unidos para poder proteger esta libertad de prensa y libertad de expresión al que tenemos derecho sin ningún tipo de coerción.
que lo hagamos con responsabilidad, eso sí, porque tener un micrófono, tener una cámara y tener un lápiz en la mano o una computadora implica mucha responsabilidad de lo que vamos a informar. Y ese es mi llamado, a ser responsables y a retomar esta unidad que tanto nos hace falta para poder protegernos en sí, para poder defender nuestra profesión y poder, demandar justicia para todos estos actos que se están cometiendo, muchos asesinatos. Apenas ayer hubo un asesinato de una periodista en Veracruz, muy lamentable, y seguir evitando que esto siga sucediendo, estas agresiones. Y también, ¿por qué no? En Oaxaca nos hace falta una ley de periodismo que nos dé certeza y garantías para nuestra profesión. Lograr eso que tanto anhelamos y que nos va a servir para los que estamos y para los que vienen. Yo solo pediría, como dice Alondra acertadamente, unidad. Unidad frente a la adversidad. Unidad en el propósito. Unidad frente al gran desafío que tenemos. Porque si no estamos unidos, si no estamos básicamente cohesionados, vamos a ser el punto más débil en toda la cadena social. Nosotros como periodistas debemos entender la complejidad de la función, las responsabilidades que esto entraña, pero también las necesidades que tienen nuestros compañeros. Unidad es el factor fundamental para sacar avante este desafío que es informar, hacerlo desde nuestras trincheras, sí, conscientes de la responsabilidad que ello entraña, pero también comprometidos con la verdad, comprometidos con la exactitud y con el rigor periodístico que se requiere. Porque si no hay principios, si no hay valores, si nada nos sostiene, terminamos siendo parte de esa ola. Y en algún momento el periodismo va a desaparecer y se volverá un recuerdo como los anales que hay aquí a nuestras espaldas. Entonces, por esa razón, coincido con Alondra, la unidad es el corazón del asunto, en el propósito, en el origen, pero también en los fines. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Yo sé que ambos tienen una agenda importante que llevar a cabo el día de hoy, porque pues la información es todos los días, a todas horas. Entonces, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, sus reflexiones, sus comentarios y sobre todo permitir que nosotros también como institución defensora de derechos humanos nos generemos una opinión, hagamos un análisis de lo que se necesita, hagamos una reflexión de qué nos falta hacer por este gremio que definitivamente hace mucho por la sociedad y que es importante reconocer y recalcar todo lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en Tus Derechos en Corto. Quisiera aprovechar para realizar un agradecimiento a la Hemeroteca Pública Néstor Sánchez, quienes en este momento pues, nos prestaron su locación para grabar este podcast. Esta hemeroteca me parece que inició en funciones en 1972 a la fecha, entonces pues pueden venir a visitarla, pueden venir a ver los recuerdos, como dice Taré, los recuerdos que se tienen en este lugar de periódicos que incluso ya no existen en este momento y periódicos que todavía siguen en circulación. Pueden venir a pues solamente darse una vuelta, informarse, ver qué es una hemeroteca si no la conocen. Pero muchísimas gracias por darnos este espacio, por darnos esta oportunidad de grabar en este momento aquí Tus Derechos en Corto. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Nos vemos en el próximo Tus Derechos en